Para hoy les traigo el capítulo número 3 de Belle con los ojos del Señor. Les recuerdo que este fanfic está hecho en colaboración con Balance Fanfic y más. El capítulo número 2 lo encontrarán en su canal. Si recuerdo les pondré el link al video en el comentario fijado o en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Saludos para el próximo video. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Belle estaba corriendo, tenía que correr. Pequeñas lágrimas se filtraban desde los rincones oscuros de sus ojos y corrían detrás de él. Por su cabeza solo pasaba lo que acababa de suceder. Hacia el humilde yo, solo podía sentir vergüenza, vergüenza, vergüenza. Era la primera vez que quería matar al yo débil, que se había convertido en material de broma y burla, y al final estaba protegido. Idiota, soy un idiota. Cada palabra y acciones de ese joven cavaron en mi corazón. Débil, pobre, frágil, delicado, sin espinas, endeble, sin poder, vulnerable, patético. Esto ya ni siquiera era una situación de tratar de acercarse a ella, sino de ya no sé qué hacer. Si no lo hago todo, ni siquiera tendré la calificación para estar delante de una chica. Las gotas de agua cayendo del cielo constantemente golpeaban la ventana. Eina se relajó sobre la mesa y levantó la cabeza para mirar el paisaje exterior. Comenzó a llover, la luna dorada, que estaba allí antes, estaba cubierta por nubes gruesas y pesadas, y un aguacero cayó. Las personas en el exterior trataban de buscar refugio, y pronto, las calles quedaron vacías. Dentro de la sede del gremio, Eina, quien experimentaba este y ese tipo de trabajo, dejó de trabajar al escuchar los continuos sonidos de la lluvia, y miró fijamente fuera de la ventana. Horas extras y también lluvia intensa, tengo muy mala suerte. Solo debe ser una lluvia pasajera, se debe detener para cuando nos vayamos. La colega de Eina se acercó a la mesa, que estaba llena con una enorme cantidad de papeles, viendo esa intensa lluvia con un suspiro. Actualmente eran las 9 en punto de la noche. Dentro de la oficina frente al salón principal, los empleados actualmente luchaban afanosamente contra el tiempo extra. Los superiores llevaban una expresión como si estuvieran arrinconados mientras trataban con los documentos. La amiga y colega de Eina, una chica humana, dijo que era suficiente, y se apoyó en la espalda de Eina. Sé que actualmente estamos ocupados gestionando el período del festival, pero realmente esperaba que el jefe fuera comprensivo con nosotros en este lado. No todos somos tan capaces como tú, Eina. Suéltame, Misa, eres pesada. No obstaculices mi trabajo. Ara. ¿Podría ser que ya has terminado con los asuntos del festival, Eina? La colega, ignorando la pequeña protesta de Eina, miró los documentos colocados en la mesa y sus ojos se abrieron. Extendió su mano hacia el grueso montón de documentos y, antes de que Eina dijera algo, secretamente sacó un pedazo de papel. Introducción de información sobre cómo convertirse en un aventurero. Eina aceptó recientemente a ese novato Kun. Escuche que tengo que entregarle esto al líder del equipo, así que resumí el contenido detallado. Sintiendo que nada de lo que dijera la ayudaría, Eina suspiró y respondió honestamente. El papel que su colega tomó registraba información sencilla sobre esa persona. Su raza, lugar de nacimiento, experiencia, la familia a la que pertenecía. Se podría decir que registraba toda la información básica que se requería para vivir en la ciudad laberinto. El nombre grabado en el papel era Belle Cranel, Uara. Lo hace solo, pero llegó al 5.º piso en la mitad de un mes. Este chico es realmente increíble. Ese no es el caso. No asalta cuidadosamente cada piso. Solo se lanzó imprudentemente, y por suerte llegó al 5.º piso. Y casi murió allí. No cumplió con las cosas que este lado le había advertido repetidamente, dijo Eina, mientras levantaba sus hermosas pestañas.
Estaba sinceramente preocupada por el estado de ese joven, así que sus propias palabras parecían un tanto antinaturales. Mirando a su propia expresión, su colega humana parecía haber comprendido algo repentinamente, entonces emitió una sonrisa irónica. Pero, ¿eso no fue causado por el minotauro que la familia Loki descuidadamente dejó escapar? Si te encuentras con ese monstruo, incluso si no eres un novato, todavía serías asesinado. Eso es cierto, el minotauro fue anormal, pero para ese chico, explorar el quinto piso sigue siendo demasiado imprudente. Eina tomó de nuevo la información sobre Belle de su compañera y miró la referencia de los datos sobre ese chico. Desde el quinto piso en adelante, los monstruos comienzan a cambiar, y la estructura del calabozo también se vuelve extremadamente compleja. Para el actual Belle-kun, si quiere pasar a través de él, definitivamente morirá. El mal equipo actual que tenía. Ni siquiera con un solo compañero, y explorando solo el calabozo. En comparación con esos, aún no había salido del inmaduro estado de un novato. ¿Crees que un aventurero que solo experimentó un medio mes de experiencia fácilmente podría asaltarlo? Entonces has subestimado el calabozo. Después de considerar todos los elementos, todavía era demasiado pronto para que Bella saltara el quinto piso, esa fue la conclusión que Eina había alcanzado. De todas formas, mientras todavía siga cuidando de él, absolutamente no dejaré que siga adelante. ¿Sobreprotectora, eh? ¿Podría ser que estás preocupada por ese chico, Eina? ¿Qué? Mientras decía eso, se sentía como si todo estaba vacío en general. El comentario casual de su amiga sobresaltó el corazón desprevenido de Eina. Repentinamente le pasó por la cabeza la frase "te amo" que el joven le había dicho antes de salir hace 2 días. Pensando en esa confesión medio en broma y su sonrisa inocente, Eina reflexivamente se sonrojó. Ella, como una semielfo, reconoció que sus propias orejas puntiagudas estaban hirviendo. Eina lentamente y con calma tomó una respiración profunda y luego miró seriamente a su colega y le dijo: Misa. ¡Guau, qué miedo! Viendo la silueta de su colega levantarse de la mesa e irse muy lejos, Eina relajó los rabillos de sus ojos y se sentó en la silla. ¿Se burlaron de mí, en serio? En su corazón, Eina reprendió al chico que causó todo eso. Después de todo, solo era un chico lindo que era como un hermano para ella. En su mente aceptó esa conclusión y se disculpó con desesperación. En contra de su imaginación demasiado realista, la sonrisa de Eina casi filtró su saliva. ¿Qué estás haciendo ahora, Belle-kun? Mirando fuera de la ventana, la lluvia se volvió más intensa una vez más. Los sonidos de llanto sin fin desde el cielo oscuro, al igual que sus propios sentimientos explosivos, con violencia continuaron lloviendo. Un solo paso. Para dar comienzo desde cero. El asombroso ataque de la cuchilla. El monstruo detrás cayó con un corto zumbido, y el sonido hizo eco sonoramente, ya que se dispersó en el suelo. Dando la vuelta, un monstruo rana con un solo ojo grande, había muerto debido al líquido de color rojo oscuro filtrándose desde la parte cortada. El monstruo rana que utilizaba su larga lengua para atacar a los aventureros, Frogshouter 1. Miré el monstruo que había hundido sus ojos sin ninguna expresión, di la vuelta y caminé alrededor. Ignorando la fatiga de mis extremidades, solo concentrando mi mirada en las cosas que se movían, entré en el complejo calabozo. Una rana tiradora, creo que en este punto no es necesario que lo diga, pero, ya que se oye mejor en inglés o deje así. El piso, las paredes y el techo, comenzaron a construir un laberinto organizado. Sin importar a dónde me dirigiera, era el mismo espacio vacío aburrido, así que seguí caminando en ese camino sin fin. Era diferente de las exploraciones de la mañana, el calabozo tenía un rastro de aire frío, y era tranquilo. La respiración de los monstruos no se podía sentir en absoluto por los aventureros. Escuchando el sonido de mis propios pasos que se dirigían hacia el camino por delante.
Como si estuviera poseído por un fantasma, seguí avanzando en línea recta. No traje ninguna armadura personal. Todo mi cuerpo estaba lleno de rastros de las garras de los monstruos, dientes o de ser agarrado. La ropa destrozada hacía parecer como si me hubieran robado. Mi mano derecha, o tal vez, la daga que usaba en caso de emergencia, ya había hecho gotear la sangre de un sinnúmero de monstruos. Ya está destrozado, mi equipo básicamente no fue ajustado, sentía que con todas estas cicatrices era una persona completamente diferente, sin parar, en silencio cerré los ojos. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo desde el bar y más allá de las calles, y volando al calabozo. Solo persiguiendo monstruos, y corriendo por el calabozo. Oscilando, 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 oscilando. Admití mi propia impotencia, abandonándome a la desesperación. Utilizando el pesar que brotaba de mi corazón como combustible, oscilé la única arma que tenía en mis manos. Si quería perseguir a esa persona que estaba muy, muy lejos, ¿cuántas dificultades problemáticas tendría que pasar? La pasión idiota me iluminó y se convirtió en la voluntad de mi corazón, dejándome tomar acciones precipitadas. Aquí, ¿dónde estoy? Entonces, en ese momento. Después de un periodo de tiempo en que abandoné mi razonamiento, el fuego en mi corazón había retrocedido gradualmente. Constantemente eliminando a los monstruos que me encontraba, mi cabeza había comenzado finalmente a lidiar con mi propia situación, mi confusión había comenzado a aclararse. Las paredes del calabozo que actualmente estaba inclinado habían cambiado de azul claro a verde claro. La anchura del camino había comenzado a volverse muy pequeña, la estructura del calabozo también se había vuelto extremadamente complicada. Los monstruos que había encontrado anteriormente también se volvieron diferentes de los monstruos de bajo nivel de antes. Quinto piso, no, es el sexto piso. Usando mis vagos recuerdos, calculé cuántos pisos había descendido. Al parecer había llegado a un piso al que todavía no he llegado. El yo, que estaba completamente sin sensibilidad, continué quedándome alrededor del sexto piso que todavía no había alcanzado. Regresar, esa opción nunca había sido considerada por mí, cuyos sentimientos estaban paralizados. Mi conciencia se volvió delgada de nuevo, como si estuviera estimulándome y estaba constantemente buscando la próxima presa. Ahora, mi respiración había comenzado a ser irregular. Al parecer he acumulado más cansancio de lo que esperaba. ¿Hace cuánto tiempo entré en el calabozo? Ni siquiera yo lo sabía. El techo fosforescente en el calabozo me permitió ignorar las cuestiones de iluminación, más bien, el brillo era como cuando el sol estaba a punto de levantarse o cuando estaba a punto de ocultarse. Para mí, quien no lleva ningún reloj, no había manera de determinar el momento. Aquí es, constantemente caminando, entré en una amplia habitación. La habitación era cuadrada, y no había nada para bloquear la vista. Solo había paredes de color verde claro que actuaban como paisaje. Me dirigí al centro de la habitación. Entonces miré a mi alrededor y no pude ver ningún camino en absoluto. Parece que el camino por el que entré es la única salida. Entonces, por fin entendí que este lugar era un callejón sin salida, y me preparé para regresar en ese momento. Vikiri, desde el interior de este espacio tranquilo, se escuchó el sonido de algo rompiéndose, pero no sabía dónde venía el sonido. Mis piernas se congelaron, al instante levanté la cabeza y miré alrededor. Dentro del amplio espacio que no tenía objetos cubriéndolo, no podía ver a ningún monstruo. Solo el sonido de algo golpeteando constante entró en mis oídos. Era la primera vez que me encontraba con esa situación, así que mi cerebro solo podía pensar en una posibilidad. Usé mis 5 sentidos que se vieron reforzados por el estado, confiando en mi sentido del oído, busqué la fuente del sonido y caminé hacia ella. Las paredes de color verde claro del calabozo.
La pared del calabozo frente a mí estaba emitiendo el sonido, volviéndose más fuerte poco a poco. En poco tiempo, la pared frente a mí se rompió. Monstruos nacieron dentro del calabozo. Habían nacido justo frente a mis ojos, era como si hubiera sido testigo de una vida procedente de los muros del calabozo. Su velocidad de crecimiento fue muy rápida, y al instante llegó a un estado en el que podría luchar. Este enorme calabozo de hecho era la madre de los monstruos que podrían amenazar a los humanos. Desde la grieta en la pared saltaron las manos de un monstruo que luchaban en el aire. Una mano se aferraba a las paredes con toda su fuerza, y la otra estaba expuesta. Las paredes se vinieron abajo desordenadamente. Al final, un gran sonido explosivo se encendió y el monstruo aterrizó en el suelo. Para expresarlo en una palabra, era una sombra, era de unos 160 centímetros de altura. Tenía un cuerpo similar al mío, aunque desde la cabeza hasta las piernas era completamente negra y la forma de sus brazos y piernas eran muy similares a los de un humano. Sin embargo, al no tener cabello ni piel, no se sentía como un animal y todo su cuerpo estaba completamente pintado de negro. La única diferencia era su cabeza en forma de cruz con una cara que era como un espejo redondo incrustado en ella. Como una sombra que se había convertido en monstruo. El monstruo que aparecía en el sexto piso, War Shadow 2, sombra de guerra. Gasa, un sonido se escuchó por detrás, girando mi cabeza, otra War Shadow nació de la pared, y estaba cayendo. Un ataque de pinzas. No, 2 contra 1. Era una situación desfavorable. Desde el estado previamente en completo silencio, instantáneamente ya que había caído en una trampa el rostro original del calabozo apareció. La War Shadow que no tenía órganos vocales, en silencio movió su cuerpo, tranquilamente preparándose para la batalla. Del brillo de incredulidad que se emitía desde sus rostros, estaban mirando a su presa. ¡Ah! Exhalando un suspiro, una vez más agarré fuertemente a la daga que estaba teñida de rojo. Calculé que había llegado a un estado en el que no era capaz de derrotarlos por completo, así que estaba en desesperación completa. Mi cerebro volvió a recordar la escena que sucedió en el bar. El cuerpo que se había enfriado debido a la desesperación, al instante se reavivó una vez más. Ignorando mi instinto advirtiéndome, me apresuré a luchar la temeraria batalla frente a mis ojos. La War Shadow tiene dedos muy afilados. Delante de sus inusuales brazos había 3 dedos, esos 3 dedos delgados y largos tenían forma de cuchillo. Tenían una velocidad que era incomparable a los kobolds y goblins, y con sus manos como armas, estaban listas para atacar. Las habilidades de combate de la War Shadow estaban entre las mejores en el sexto piso. La War Shadow estaba designada como el primer monstruo que un aventurero novato no podía derrotar en los pisos superiores del calabozo, que se encuentran dentro del rango de los pisos 1-12. De hecho, terminó exactamente de esa manera. Cuando inició el ataque, fui herido. Las 2 War Shadow se movieron de forma independiente y, aunque eran muy repetitivas, tenían poder y velocidad aterradores. Usando esa velocidad que nunca había experimentado antes, balanceando sus manos negras alrededor, mi ropa y hasta mi piel fueron arañadas suavemente. Los largos brazos también podrían retraerse. Tenían una ventaja decisiva en el rango de ataque sobre el oponente, así que no dejarían que el oponente se acercara fácilmente. Eran completamente diferentes a los monstruos que había visto hasta ahora. Incapaz de defenderme, no había debilidades y ninguna posibilidad de escapar. Eran, en pocas palabras, fuertes. El silencioso ataque fue un ataque mortal. Los curveados bordes negros en forma de gancho se acercaban a mis ojos, así que mi ritmo cardíaco aumentó, deseaba saltar por encima y evitar el ataque, pero no pude hacerlo porque, en ese momento, otro ataque venía de fuera de mi visión. Desde el frente, el lado y atrás.
Conmigo en el centro, los 4 brazos negros atacaban continuamente. Mi cuerpo estaba como un trompo, siendo constantemente atacado por los monstruos. Mi vista ya estaba borrosa por la enorme cantidad de sudor y sangre fresca, e inconscientemente, mi vida estaba a punto de llegar al final. De repente sentí que mi vida estaba en peligro. Una vez que me di cuenta de eso, exhalé con calma. Porque, a pesar de que era un poco tarde, pero sentí que mi propio sentido de la ansiedad era, al mismo tiempo, un sentimiento fuerte e incómodo. Mi pobre capacidad de pensamiento se sorprendió por mi sentido de la crisis, lo que me permitió recuperar un poco de calma. Por fin pude hacer frente a la situación actual. ¿Por qué todavía estoy vivo? Lo primero que noté fue eso. ¿Por qué mi cuerpo todavía estaba cómodo en el 6º piso? Pensándolo cuidadosamente, eso era realmente extraño. Para un aventurero que acababa de comenzar a explorar el calabozo hace medio mes, era imposible sobrevivir en este piso. Después de encontrar a la War Shadow y apenas logrando sobrevivir, era completamente imposible. De hecho, eso me lo enseñó esa semielfo. Y también había sido advertido. Con el estado de un novato era absolutamente imposible pasar este piso. Ese pensamiento al instante pasó por mi cerebro. A pesar de solo ser actualizado una vez, hubo un loco crecimiento de números anormales. Eso significa que mi cerebro estaba lleno de todo tipo de ideas. El texto sagrado grabado en mi espalda parecía ser consciente de ello. Tal vez fue esa habilidad como se llama acá. Ya lo recordé, ojos de Dios. Pero espera, que no había una consecuencia para ellos. El golpe repentino que perforó mi cuerpo, trajo mi conciencia a la realidad. Mientras pensaba innecesariamente, la War Shadow había atacado directamente mi cuerpo. Un ataque que era como un puño cerrado golpeó mi hombro. Todo mi cuerpo siguió el flujo del ataque y salió volando. El fuerte impacto hizo que la daga en mi mano cayera al suelo. Mi única arma emitió un sonido nítido en el suelo. Mi propia sombra negra también trepó inmediatamente a la ubicación donde aterricé en el suelo. La War Shadow que había atacado y la otra movieron sus brazos derechos que habían detenido anteriormente. Sus ojos se volvieron muy pequeños. La escena inmediatamente se volvió como si el paso del tiempo se hubiera ralentizado. Mis últimos recuerdos repentinamente fluyeron por mi mente. Como una linterna giratoria, las cosas que había experimentado hasta ahora comenzaron a reproducirse por sí mismos. Eso incluía lo más reciente, que era el fatídico encuentro que tuve. Luego, fue quien me concedió la gracia, mi recuerdo más importante. La sonrisa de Kami-sama. Después de un momento, usé toda mi fuerza para mover mi cuerpo una vez más. Saltando desde el suelo, utilicé mi brazo derecho para atacar el ojo de la War Shadow. El brazo largo y negro pasó por mi mejilla, incluso si mi piel fue cortada, todavía usé todas mis fuerzas para apretar completamente el puño de mi mano derecha y ataque el rostro del enemigo. Lo que se escuchó fue un sonido aplastante. El puño que contenía todas mis fuerzas destruyó la cara como espejo del enemigo, y le atravesó la cabeza. Después de ser traspasado, un líquido negro se filtró desde la parte posterior de su cabeza. La War Shadow, en un estado en el que cruzó sus brazos, tuvo un pequeño espasmo, la totalidad de su cuerpo perdió su fuerza, y cayó de rodillas. Fu. No podía parar ahora. Recuperando mi mano de la cara del monstruo, utilicé una velocidad como la del rayo para acercarme a la War Shadow que estaba congelada debido a su compañero siendo derrotado. Aproveché y tomé la daga que había caído al suelo, corriendo hacia los brazos del enemigo. El cuerpo balanceándose de la War Shadow se preparó para interceptar el ataque, pero la alcancé primero, así que gané. Al instante mi daga, para ganar otra victoria, cortó el pecho del enemigo. Por desgracia, la piedra mágica en el pecho se rompió.
No pudo emitir ningún sonido y murió. El cuerpo negro oscuro del monstruo se convirtió en cenizas. Sacando la daga, me mantuve en ese lugar. Después de ver la gran cantidad de cenizas yaciendo en el suelo, de repente perdí mi fuerza y comencé a jadear. Permitiendo que mis pulmones respiraran violentamente, me quedé mirando el cielo. Una vez que la tensión fue cortada, la fatiga apareció en mi cuerpo. También me dolió un poco el ojo. No hace falta decir que sin duda esa fue una batalla muy peligrosa. Abriendo suavemente mis ojos, escuché el sonido del rápido latido de mi corazón. ¿Exactamente qué le ocurrió a mi cuerpo? El enemigo, quien era de un nivel más alto que yo y no debía poder superar, fue derrotado por mí mismo. Eso anulaba el conocimiento común. ¿Fue a causa de la fuerte subida de mi estado? ¿O gracias a esa habilidad? No puede ser. Yo hubiera sentido un cambio de fuerza. O por lo menos algún cambio en habilidad o destreza como pasó la última vez. Bueno, por lo menos pienso eso, jeje. Los problemas que continuaron apareciendo uno por uno, me hicieron completamente incapaz de responder. De repente sentí que mi pierna estaba a punto de romperse, me dolía aún más mis ojos. Al parecer alcancé mis límites. Dejé de pensar en esos temas y comencé a mover mi andrajoso cuerpo lleno de cicatrices. En este momento, debo escapar tan pronto como sea posible. Como si estuviera siendo arrastrado por mi razón redespertada, me dirigí hacia la entrada. Sin embargo, justo como si me estuviera informando que no podía escapar, dejé de respirar. Levantando la cabeza, en el lado izquierdo y derecho, las paredes parecían ser como un nido de araña, dividiéndose constantemente. Al instante 4, el doble de la cantidad anterior, de las War Shadow fueron engendradas del calabozo. Esta es una de las razones que Inasan había mencionado sobre por qué no aventurarse hasta los pisos más bajos del calabozo. A partir del quinto piso, la frecuencia en que nacían los monstruos era completamente diferente que antes. Solo podía estar allí aturdido y sin palabras. Además, un sonido como si estuviera acorralándome, entró en mis oídos. Dándome la vuelta, de la única entrada apareció un montón de ojos de monstruos. ¡Uah! Uno tras otro, los monstruos del quinto piso comenzaron a entrar en el ancho espacio. Después de sellarse la única entrada, inmediatamente entré en un estado de estancamiento. Las War Shadows también estaban rodeadas por otros monstruos. A pesar de que era así, mi cabeza se mantuvo inusualmente tranquila. Poco a poco me acerqué al lugar donde derroté a la War Shadow de antes y me agaché. Recogí el dedo de War Shadow que cayó cuando se convirtió en cenizas. Equipando el dedo que quedó, al instante completé mi equipo. Sosteniendo la daga que no tenía ninguna empuñadura, mis manos se cortaron, y la sangre fluyó continuamente. Hagámoslo entonces. Yo, quien sostenía dos armas, entrecerré los ojos. Yo, quien estaba acorralado, no tenía la intención de darme por vencido, sino más bien la determinación y voluntad de alguien que iba a morir aquí. Hay una altura que deseaba alcanzar. No seré detenido por este lugar. Yo, quien estaba rodeado por los rugidos de los monstruos, me renové. Como si estuviera conducido por una huella ardiente, sujeté mis armas. Después de un tiempo, comencé a luchar contra los monstruos que se precipitaron. Así que quería convertirme en su fuerza. El sonido mecánico que avisaba sobre el tiempo sonó dentro de la casa. El reloj de la pared tenía sus manecillas apuntando a las 5 en punto de la mañana. Dentro de la casa oculta en la iglesia, Estia caminaba constantemente de ida y vuelta. Sin importar lo que sea, todavía es demasiado tarde. Con los brazos cruzados y frunciendo el ceño, su rostro mostraba una expresión ansiosa. El ritmo de crecimiento de Belle probablemente era afectado por su enamoramiento de Aizu, y después de ver ese tipo de estado, también.
Por su habilidad ojos de Dios cualquier familia se lo quedaría, incluso las dos familias más fuertes. Ella definitivamente estaba infeliz ayer en la noche. Aferrándose a su temperamento se fue a beber, pero cuando Estia regresó, lo que la saludó solo fue el silencio. Belle no estaba en la casa escondida. Debido a que fue ella quien le dijo que comiera por sí mismo, y también porque nadie la saludó cuando regresó, estaba en un estado de ánimo aún más terrible. Como resultado no se duchó y saltó sobre la cama decidiendo ir a dormir, pero 10, 11, 12, Belle, quien todavía no regresaba incluso cuando era medianoche, la hizo sentirse ansiosa. Debido a que descargó su insatisfacción y quejas en Belle, Estia solo podía seguir acostada en la cama con los ojos abiertos. Finalmente, arrojó la manta que cubría su cuerpo, se levantó y salió a buscar. ¿A dónde fuiste, Belle-kun? Al final, no hubo resultados. No pudo encontrar su llamativo cabello blanco en ningún lado, así mantuvo un rayo de esperanza cuando regresaba a su casa, pero el cuerpo del joven no estaba allí. Estia corrió alrededor de las calles toda la noche, como resultado tenía una expresión cansada. Había reemplazado completamente la tensión ansiosa que tenía anteriormente. ¿Fue a causa de lo que dije? Pero, incluso si otros le causaran problemas a ese niño, debería haber suprimido sus sentimientos en su corazón. Normalmente, debería haber corrido hacia mí y disculparse. Pensando en cuando lo vio por última vez, Belle reveló una expresión como si fuera un conejo descartado. El sentimiento de culpa que sintió en ese momento surgió una vez más a través de su pecho. Estia negó con la cabeza. Este no es el momento de estar inmersa en la tristeza, cálmate y piensa. Pero si no está relacionado conmigo, entonces la razón por la que Belle-kun no ha regresado debe ser, estuvo involucrado en un incidente. Su compostura se derrumbó como un castillo de arena, y comenzó a sudar. Impaciente, Estia decidió buscar a Belle una vez más y se dirigió a la puerta. Bugiu. En el momento en que puso la mano en el pomo de la puerta. Como hubiera sido planeado, la puerta rectangular se dirigió hacia ella. Y le golpeó el rostro. Al mismo tiempo, sus pechos hicieron un sonido mugiu que aplastó el sonido de su grito. El nivel de confianza de Estia aumentó inmediatamente por 100. Cubriendo su rostro golpeado, Estia gimió. Kakami-sama, lo siento. Estia, quien tenía náuseas debido al ataque súbito, oyó la voz que venía de lo alto de su cabeza, movió sus manos que cubrían sus ojos. Mirando al dueño de la voz, y dándose cuenta de que estaba a salvo, Estia se levantó. Belle-kun. Tal como esperaba, la persona parada frente a ella era Belle. Sintiéndose aliviada, Estia, quien miraba a Belle, inconscientemente comenzó a derramar lágrimas, pero, al mirar su rostro, se quedó sin habla. Una expresión de disculpa la miraba. Heridas rojas y marrones, el cuerpo manchado de barro, su estado cansado era imposible de ocultar. Por último, la parte inferior de su cuerpo. Los pantalones que estaban cubiertos por el lodo, ya estaban rotos, y en la rodilla derecha, había 3 cicatrices hechas por garras afiladas. Las manchas negras significaban que la sangre ya se había solidificado, parecía que la herida en la rodilla era más grave. La expresión de Estia cambió, y se acercó a Belle. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa herida? Podría ser que fuiste atacado por alguien. No es como eso, no es. Entonces, ¿qué pasó? Entré al calabozo. Las palabras que fueron exprimidas hicieron que Estia se olvidara por completo de su ira, y quedara allí aturdida. Idiota. ¿En qué estabas pensando al entrar en el calabozo de esa manera? Y también, la noche entera. Lo siento. Actualmente, Belle no llevaba ningún equipo defensivo. Era lo mismo que estar desnudo en el calabozo. Un solo ataque de un monstruo feroz podría ser fatal. Las múltiples cicatrices en su cuerpo también decían eso. Al parecer todavía se aferraba a la daga que utilizaba como un amuleto, superficial, estúpido, solo podía llamarlo así.
Usando ese tipo de